¿Qué tal, amigos de Heraldo Radio? Qué gusto saludarles a través del 92.1 de FM. Gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales del Heraldo de México y de un servidor, @RamírezGaitán MX, y por supuesto que nos esté sintonizando como todas las noches a través de la frecuencia de Heraldo Media Group. Agradezco que nos acompañe esta noche a doctor Javier Solorio, el síndico con licencia y un médico que se metió a la política y que ha aprendido diferentes cuestiones de cómo se maneja cuando lo ve un ciudadano y cómo se ve de frente. Y le agradezco que nos haya aceptado la invitación hoy desde el restaurante Nuevo Gusto, por cierto, donde nos vamos a tomar un café. Así que nos vamos a tomar un cafecito que, por cierto, ya nos lo presumimos, está riquísimo. Sí, no se ve, desde yo que soy gran cafetero, perdón por huele decirlo, rico, ¿verdad? Huele rico, se ve, tiene buena consistencia, buena forma. Y agradecer a Nuevo Gusto que nos da el espacio, ¿no? Y al Heraldo, obviamente. Al Heraldo, a todos ustedes, un fuerte abrazo y pues gracias por la invitación. Estamos aquí para platicar y es importante que los que escuchan, los que ven, pues vean también cuáles son las opiniones, ¿no? Porque ha habido una hecatombe. Ha habido una tormenta sobre tu nombre y ya fuiste en redes sociales hace un par de semanas. Hijo, te dieron una revolcada, te atacaban, te aplaudían. Una decisión muy crítica hacia tu persona por los cambios. Lo platicaremos un poquito más adelante. Sí, nada más te digo que de introducción las malos comentarios provenientes de específicamente 3 personajes. Sí. 3 personas solamente, 3 personajes. Y su círculo cercano. Y su círculo cercano. Pero de ahí el colectivo, gran parte de la gente, la verdad, con un respaldo mucho más grande de lo que yo mismo imaginaba. Perfecto. Ahorita lo platicaremos. Sí. Antes me gustaría que el auditorio sepa quién es el doctor Javier Solorio, el cirujano plástico que se metió en la política. Sí, porque bueno, pues eres un excelente cirujano y de repente a la política. Sí, y bueno, y seguimos siendo cirujanos, sigo operando. Pero bueno, nacimos aquí en Acapulco, soy un acapulqueño, crecí prácticamente en la costera y no tanto porque anduviera costereando, sino porque mis padres tenían puestos de artesanías sobre la costera, ahí por donde está la Condesa. Sí. Ahí tenían antes unos puestos de artesanías. Gracias a eso, gracias a Acapulco, gracias al turismo, específicamente mi mamá, que ha sido muy trabajadora, que tengo el gusto de que esté con vida todavía, pues trabajó mucho para darme estudios, ¿no? Entonces me fui a México desde muy joven porque tenía la idea, curiosamente, de ser músico. Entonces yo me fui a México a estudiar música. ¿Instrumento? Sí, claro, toco guitarra y toco piano. Okay. Entonces nos fuimos a México con la idea de estudiar música, pero bueno, la vida a veces te lleva por lugares que tú ni tú mismo te imaginas. Terminé estudiando medicina, estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. No es arrogancia ni mucho menos, el promedio más alto de mi generación. Tuve puro 10, solamente 2 8s, 6 años de medicina, luego estudié cirugía general, ya luego cirugía reconstructiva. Estuve unos meses en Brasil, por eso falo portugués muy bem, podemos hablar un poquito portugués, y estuve también un año prácticamente en Houston, en un lugar de los más importantes del mundo que se llama The Aesthetic Center for Plastic Surgery. Y bueno, regresamos del país vecino y nos incorporamos solamente a trabajar como cirujanos plásticos. Entonces, después hicimos una fundación de reconstrucción mamaria, que uno de los grandes problemas de salud es el cáncer mamario. Es la causa número 1 de muertes en las mujeres de todo el mundo, no solamente de México. Hicimos una fundación, empezamos a operar gratuitamente a mujeres que tuvieron cáncer mamario, haciéndole su reconstrucción mamaria. Aquí en Acapulco, a partir del 2010, hicimos más de 100 reconstrucciones mamarias. Empezamos a operar en diferentes partes del país. Actualmente, bueno, se han operado en 8 estados. Se aprobó apenas el año pasado el Senado, algo que trabajamos desde el 2013, que la reconstrucción mamaria fuera parte del Programa Nacional de Salud. 7, 8 años después, afortunadamente se aprueba, aunque está en papel. Ahora hay que hacer todo el proyecto de que todas las mujeres de México que hayan tenido cáncer mamario, si así lo requieran, puedan ser reconstruidas de forma gratuita. Y bueno, y en este andar, me dicen, ¿por qué te metiste? Pues sinceramente, primero hice una carrera con un alto sentido de humanidad, donde el altruismo, el ayudar a tu prójimo, el amor a tu prójimo, el querer a tu paciente es lo primero, ¿no? Y segundo, pues me cansé de ver a tanto ratero en la política. Acapulco es el mejor lugar del mundo para vivir y el gran problema de Acapulco ha sido la corrupción. Eso ha sido el gran problema de Acapulco. Entonces me cansé de ver a tanto ratero
y creo que en un alto sentido de responsabilidad como ciudadano es que todos debemos de trabajar por vivir en un Acapulco en paz, por vivir en un Acapulco con oportunidades y que no haya pobreza. Hoy Acapulco, escúchenlo bien, de acuerdo a los últimos datos del Coneval y del INEGI, ¿sí? Somos un municipio, el municipio con mayor pobreza extrema de todo el país. Lo repito, Vaya cifra, Acapulco es el municipio con mayor pobreza extrema de todo el país. Hace 3 años el Coneval dio un dato de que casi 100,000 seres humanos vivían en extrema pobreza. Hoy el INEGI nos dice, no, es el doble. Es el doble, y eso significa que en Acapulco tenemos cuando menos 60,000 niños, escúchalo bien, 60,000 niños, medio Estadio Azteca. Sí. 60,000 niños que viven en extrema pobreza, que hoy no saben si van a cenar o van a desayunar. Y en ningún lugar del mundo, en ninguna sociedad del mundo, donde existan niños con pobreza extrema y sus consecuencias, estamos hablando de un buen presagio. Entonces creo que nuestro deber, más allá de ser cirujano plástico, más allá de hacer bellas a las mujeres, más allá de reconstruir los senos, es preocuparnos, y nuestro deber es apoyar para que vivamos todos en armonía en Acapulco. En ese momento el doctor Javier Solórzano decide, me meto a la política, habiendo un abanico de partidos importantes. ¿A cuál te decantas y por qué? Fíjate que nosotros siempre nos identificamos con la izquierda, pero con la izquierda real, no con la simulación de izquierda que hoy ha salido a flote en nuestro estado. Entonces, desde 1988, yo era muy niño, tenía 8 años, cuando, un poquito más de 8 años, cuando se hace el gran fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pues mis padres siempre, mi papá especialmente, siempre fue cardenista, siempre apoyó a Cárdenas, porque bueno, le tocó vivir con sus papás, sus abuelos, toda la época de Lázaro Cárdenas. Entonces cuando nos vamos a México, nos sumamos, fíjate bien, a una lucha que emprendió curiosamente Claudia Sheinbaum, la hoy jefa de gobierno, junto con un grupo de personas, el senador actualmente Martí Batres, que son los reales fundadores de Morena. Los reales fundadores. Los reales fundadores de Morena. Ya otros se pusieron la bandera después. Entonces, bueno, nos sumamos con... yo era muy joven, era adolescente, ellos ya estaban terminando sus carreras, y se dio esta lucha en la UNAM por no aumentar las cuotas. Hubo un momento, tal vez aquí en Acapulco muchos lo ignoran, pero en la UNAM se dio una lucha que dieron los estudiantes, sí, que era el Consejo Estudiantil Universitario llamado CEU, para que no privatizaran la educación. Entonces, desde ese entonces, somos muy afines con estos proyectos. Me tocó vivir en la Ciudad de México cuando nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador se hace jefe de gobierno. Nos tocó vivir en la Ciudad de México el fraude desde 2006, que le hacen a nuestro gran presidente Andrés Manuel. Entonces, pues, obviamente, los estatutos de Morena, yo te puedo decir que son los más completos. O sea, se originaron justamente, ahí convergieron toda una décadas de lucha de muchas personas, ¿sí?, para cambiar el régimen de este país. Afortunadamente, coincidimos con todos estos proyectos y es así que nos sumamos de lleno, Nos queríamos sumar desde el 2013, 2014, pero específicamente Marcial Rodríguez Saldaña no nos dejó participar. Y fue por eso pues, que no nos sumamos en ese entonces, pero porque no nos dejaron participar aquí en Acapulco. En el 2016 nos sumamos con todo, construimos este movimiento, ¿no? En estos últimos años tocamos casa por casa, afiliamos a más de 5,000 personas en Acapulco. Y bueno, en el 2018 pues dimos la lucha electoral y se logró cambiar, ¿sí?, el régimen de este país, aunque bueno, todavía no se cambia, pero del todo, pero se logró que llegara nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dio el primer y mayor paso. Se dio el primer y mayor paso para que cambiara este país, ¿no? Entonces, y es así, con el voto de todos. Les pongo un dato. En el 2018 nosotros éramos precandidatos y estábamos, pues éramos los mejor posicionados del movimiento en Acapulco para llegar a la alcaldía. Y en el 2018, curiosamente, Marcial Rodríguez Saldaña impone a la actual presidenta y es así como pues, nos bajan y es así como nosotros quedamos en la primera sindicatura, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuál fue tu labor en la primera sindicatura? ¿Qué es lo que sentiste? Combatir la corrupción. La primera sindicatura, para los que nos escuchan, ¿sí?, se ocupa de la cuestión contable, de la cuestión jurídica, de la cuestión patrimonial y de la cuestión financiera. Entonces,
Lo que hicimos, lo que debe hacer el primer síndico, el primer síndico es prácticamente el vigilante de los recursos públicos. De hecho, la ley orgánica del municipio libre, en su artículo 77, ahí te dice prácticamente cuáles son las funciones del primer síndico. Entonces debemos de vigilar los recursos. Entonces, ¿qué hicimos? Combatir la corrupción. Sí. Combatimos la corrupción, ayudamos a muchísima gente, nos metimos en todos los temas, además no solamente combatir la corrupción, sino en temas administrativos. Por ejemplo, pusimos el punto de acuerdo para que disminuyeran de 20 regidores a 16 regidores, porque 4 regidores en Acapulco están de más. O sea, 4 regidores en Acapulco están prácticamente becados. ¿No? Yo creo que son pues mira, hay 16 comisiones. ¿Sí? Hay 16 comisiones, que es la de Hacienda, la de Gobernación. Entonces, cada regidor debe estar en una comisión. Okay. Entonces, el municipalismo en Acapulco te establecen 16 comisiones, que incluso, si nos vamos más allá, tendrías razón, porque existe la comisión, por ejemplo, de migración, que pues, ¿qué tiene que hacer un regidor en una comisión de migración? Nada. Pero bueno, respetemos las comisiones que ya están. Pero hay 4 regidores que no tenían nada que hacer en el municipio en el sentido administrativo. Entonces, prácticamente son 4 regidores que estaban becados. Sí. Entonces, eso nos aumenta mucho el gasto municipal. No, nosotros pusimos eso. Metimos también el comité de obras. Una de las formas de robarse dinero en Acapulco es la obra pública. Eso lo sabe hasta el niño del Oxxo. Sí. ¿No? Lo sabe hasta el niño del Oxxo. Entonces, metimos un reglamento que no han pasado todavía ni a Cabildo. ¿Sí? Metimos un reglamento para que se haga un comité de obra pública. ¿A qué me refiero con un comité? Que haya transparencia y honestidad en la distribución o más que nada en la adjudicación de la obra pública en Acapulco. Hablando de transparencia, yo solicité vía transparencia, correo electrónico, todo el procedimiento, el tabulador de salarios de la autoridad municipal en estos momentos, ¿no? Y nunca me llegó. Pues qué raro, porque si tú lo metes, por ejemplo, a Contraloría, ¿sí llega? Sí, claro, te deben de decir cuánto se gana. ¿Hubo algún choque o cómo fue tu relación, síndico con licencia, con la presidenta municipal? Pues fue una relación de amabilidad, fue una relación de trato cordial, de trato, te repito, amable, pero yo tenía que hacer mis funciones. Teníamos que responderle al pueblo de Acapulco, a la gente, a los ciudadanos de Acapulco. Y hoy los acapulqueños están cansados de corrupción. Sí. Pues ya no quieren saber de que nadie se siga robando dinero. Entonces, antes que incluso, fíjate bien lo que te voy a decir, un partido político, antes que incluso personajes políticos, está el deber de cumplirle a los acapulqueños. Entonces, nosotros hicimos nuestro trabajo, te repito, vigilando que nadie se robara un peso. El ser un médico o un ciudadano, no un político de carrera, ¿te dio un panorama diferente al estar en el ayuntamiento? Totalmente, porque, te repito, mi formación es humanista. Mi formación en la medicina es humanista. Segundo, tuve la gran oportunidad hace algunos años de dirigir una empresa propia, que es la de vender implantes mamarios de una empresa alemana. Okay. Entonces teníamos la concesión en todo el país de la mejor empresa de implantes mamarios en el mundo, que es alemana. Entonces, en la administración, si alguien es excelente, son los alemanes. Sí. Entonces adquirí, créeme, un gran sentido de responsabilidad y de la administración. Porque hoy te puedo decir, en Acapulco no se trata de politiquería, se trata de administrar lo que tenemos, de administrar cuántos recursos tienes, sí, ¿no? Y no de llegar ahí a ver cómo se va a desviar el asunto. ¿Encontraste a alguien que te metiera un pie o que no le gustara que lo fiscalizaran o que no te apoyara para cumplir tu labor? Yo te puedo decir algo muy lamentable. Dentro de la clase política, la experiencia que tuve, que no veo más allá de 6, 7 personajes. Obviamente debe haber más, pero desde mi óptica, desde mi visión, que realmente tengan la capacidad, las ganas y los principios de sacar adelante a Guerrero y a Acapulco. La gran mayoría de los que están metidos a la política, ¿sí? La gran mayoría están ahí para el que se van a llevar. Te lo digo con responsabilidad y sé, y eso incomoda mucho, sí, incomoda mucho a la propia clase política, pero te repito, desde mi punto de vista, sí, lo que yo aprendí, mi experiencia es que 7, 8 personajes dentro del Estado quieren realmente cambiar las cosas.
Y la gran mayoría están para ahí a ver qué se llevan. Por eso tú escuchas siempre decir, quiero ser regidor, quiero ser diputado, quiero estar ahí. Se debe cambiar ese modo de hacer política, ¿no? Estamos platicando con Javier Solero, síndico con licencia del puerto de Acapulco, y preguntarte, hace unas semanas fuiste tema polémico por un cambio. Tú eres integrante del partido Morena, pero estás apoyando a Mario Moreno. Sí, soy afiliado a Moreno. Afiliado a Morena. Pero le levantaste la mano a Moreno Arcos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hacer este cambio? Mira, fíjate que esto es un tema de entrada nacional. Yo te pongo un dato que tal vez no recuerdas, bueno, seguramente tú sí recuerdas, o el público. Cuando viene el cambio de la dirigencia nacional, hay un personaje que es muy cuestionado por utilizar dinero, quién sabe de dónde. Se anunció con espectaculares en todo el país. Quién sabe cuántos millones de pesos se gastaron. Y este personaje se llama Mario Delgado. Cuando Mario Delgado asume por vía impugnación al tribunal con toda una serie de triquiñuelas, le hacen, no sé cómo estuvo el tema, pero curiosamente ahora resulta que Mario Delgado le ganó la encuesta a Porfirio Muñoz Ledo, sí, o incluso a la propia Jacob Polensky, que estaban mejor posicionados. Sí. O sea, eso, quién sabe cómo fue, pero así sucedió. Como las encuestas, ¿no? Como tipo las encuestas, ¿no? Que si sumáramos, aunque costaran $1, las encuestas no le hubiera alcanzado la lana a Morena, hay que ser realistas. En la primera encuesta que hacen, Muñoz Ledo le gana a Mario Delgado por el doble. Sí. Seguramente lo recuerdo. Sí, lo recuerdo, el doble. Y luego de repente sacan una otra encuesta donde dicen, no, ganó Mario Delgado. No, es que bueno, nada más lo conocían, pero Mario Delgado tiene mejor reputación. Fue una mentira. Bueno, yo así lo veo. Y luego, si hay alguien con autoridad moral en Morena, ese se llama el licenciado Martí Batres Guadarrama. Una persona congruente, un político sencillo y honesto, igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Martí Batres, cuando nombran a Mario Moreno, presidente de Morena, él tuitea... A Mario Delgado. Ya estoy cambiando los nombres, uno cruce de cables. A Mario Delgado. Dice, Mario Delgado, el primer presidente neoliberal de Morena. A lo mejor no sé si tenías ese dato. No tenía ese dato. Martí Batres fue el primer presidente nacional de Morena. Está en Twitter. Claro, está en Twitter. Martí Batres dice, el primer presidente neoliberal de Morena. Sí. Sí. Y luego se apropian del partido prácticamente Ricardo Monreal, prácticamente Mario Delgado, y ahí con un poco de participación de Marcelo Ebrard. Entonces, se apropian de Morena el pragmatismo, se apropian de Morena Marcelo Ebrard, pues ahí con serias, cuando fue jefe de gobierno, con serias investigaciones. Sí. Entonces, a partir de ahí se empieza a descomponer el partido. ¿Y en Guerrero? ¿Qué está pasando? En Guerrero, pues sube con mañas también Marcial Rodríguez Saldaña a ser el presidente de Morena e imponen Marcial Rodríguez Saldaña y Mario Delgado al ingeniero, a Félix Salgado, con una candidatura sumamente cuestionable. Sí, no, todo lo que se vivió en Twitter con las denuncias de violación, ¿no? Ahora, no solamente eso, ya tenemos un antecedente de administración municipal. O sea, ya nos tocó vivir en carne propia una presidencia municipal con el personaje que impusieron. Y yo les pregunto a los acapulqueños cuál fue su experiencia. No, o sea, bueno, el momento... ¿Cuál fue nuestra experiencia? El momento más complicado de Félix Salgado en su administración fue el tema de la garita, la balacera en la garita, donde nació todo el problema de inseguridad en Guerrero, que es un problema nacional, pero digamos que ese fue su punto más complicado, ¿no? El más complicado. En Capama inicia prácticamente el endeudamiento de Capama. ¿Sí? Las unidades administrativas del ayuntamiento se manejaban alrededor de unas 500. O sea, entiéndase por unidades administrativas, jefaturas, direcciones. Y con este personaje se suben como 800. O sea, aumentó, la nómina aumentó, o sea, el gasto del ayuntamiento. Sí. Y fue un desastre. Fíjate que ahí es donde empieza el desastre administrativo. Ya venía obviamente de atrás, pero ahí es donde se empieza a agudizar. Okay. Entonces Morena no puede prometer un gran futuro para el Estado con los peores administrativos del pasado.
O sea, ¿cuál es el mejor predictor del futuro? Pues el pasado. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, imponen a Félix y luego se le suma estas graves denuncias Sí. de Violación. de violación. Y no es de una persona solamente. No, y son muy... decían que eran recientes, en realidad porque tenían fuero no se pueden aplicar, ¿no? Tenían años. La primera es de 1998. Ya hasta prescribió el delito. Sí, y la última es del 2017. Entonces, Morena debería de haber postulado a personas ejemplares. Sí. O sea, yo sé que todos cometemos errores en la vida, o sea, digo, somos seres humanos, ¿no? Pero se debe de apegar a tener candidatos ejemplares, como lo dicen los estatutos. Entonces, en esta grave imposición, se viene una cascada de imposiciones donde personas que incluso estuvieron en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador en 2018, los postulan como candidatos, donde hay graves acusaciones de desvío, de venta de candidaturas. Entonces, y lo peor del caso, en Acapulco, que debió haber sido el modelo de honestidad, porque era la primera alcaldía de Morena, está muy opaca y hubo muchos cuestionamientos que incluso yo hacía miércoles con miércoles como síndico, Sí. y que Marcial Rodríguez Saldaña se coludió, ¿no? Entonces, hoy apoyar a estos personajes no es digno ni es ético. O sea, hoy pues nuestro gran presidente Andrés Manuel le fallaron a estos personajes. O sea, estos personajes que se apoderaron de Morena le fallaron al presidente. Le afecta, ahorita que menciona el presidente... Lo peor del caso, fíjate, es que le fallaron a la gente en Acapulco. Uno de los peores momentos de la historia que ha vivido este municipio fue el año pasado, que fue la pandemia. Sí. Y se dedicaron a hacer negocios, ¿sí?, con el dinero público. En el peor momento histórico de Acapulco, uno de los peores momentos históricos de los últimos 100 años, la pandemia. Entonces, se coludieron en la corrupción, engañaron al presidente, engañaron al pueblo de Acapulco, engañaron a los ciudadanos acapulqueños y simulan, fíjate, hacen una simulación de decir, inscríbanse todos inscríbanse, vamos a hacer un movimiento democrático. Sí. Y ellos ya tenían negociados quienes iban a postular. Entonces, mucha gente bien intencionada se inscribió, gastaron, lo hicieron gastar, porque invirtieron algunos, pues, desde que le inviertes tu tiempo, desde que le inviertes tu esfuerzo, motivas a tu familia, a tus amigos, y de repente resulta que son puras imposiciones y que quieren mostrar, te repito, un futuro con los peores personajes del pasado. Sí. Entonces, hoy no es ético. Por esta ocasión, no vamos a apoyar este grupo de personas que resultaron. Fíjate, Muñoz Ledo hace 2 semanas hace una carta, no sé si la leíste. Sí, la leí, claro que sí. Muñoz Ledo hace una carta donde dice, resultaron peor. Así dice, que el peor PRI puso incluso. Que el peor PRI. Hoy, fíjate, curiosamente, los candidatos que salen de la coalición son mejores propuestas que lo que tiene hoy nuestro movimiento partido. Vemos un PRI-PRD unido, lo que jamás nos imaginamos, dando una muestra de civilidad política. Exactamente. Y no solamente eso, sino que hoy, te pongo el dato, ¿por qué nos sumamos a Mario Moreno? Porque, pues así de fácil, simplemente, punto número 1, pues porque no tiene ninguna denuncia de violación hacia una mujer. Sí. Porque respeta a las mujeres. Fíjate, una de las grandes propuestas de Mario Moreno, ¿sí?, es el tema de salud. Sí. Hoy Mario Moreno está promoviendo, porque es importante ver la plataforma de propuestas que trae. A veces hay que meternos a fondo para entender cuál es la plataforma, ¿no? Sí. Hoy Mario Moreno está en su plataforma de salud, ¿sí?, va a promover los hospitales de la mujer. Mientras uno tiene denuncias de violación, el otro está promoviendo crear institutos de la mujer, hospitales de la mujer, donde se dignifique la atención de la salud de las mujeres. Sí. ¿Y qué opinas de esta manifestación que está haciendo Félix Salgado Macedonio contra el INE, donde menciona que tiene que desaparecer, y la declaración de hoy por la mañana, que ya lo hizo de forma más directa?
si no me dan la candidatura, no hay elecciones. ¿Tu opinión? Terrible, terrible, de miedo. Es una amenaza directa. Amenaza directa, como si él fuera el dueño de Guerrero. O sea, Guerrero no tiene dueño. Guerrero, todos somos Guerrero y Guerrero es de todos, no de un personaje. Entonces es muy terrible que diga que si no es candidato, no hay elecciones. Es más, ni Porfirio Díaz hizo eso. Sí, nadie. Acuérdense que por eso hay que conocer la historia y más los personajes políticos. Yo quisiera preguntarles de frente a ver si conocen la historia de México. En 1910, después de prácticamente 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, viene esta elección que se enfrenta a Francisco y Madero. Bueno, a pesar de que encarcelaron a Madero, se llevaron a cabo las elecciones. O sea, sí. Ni Porfirio Díaz se atrevió a decir que no haya elecciones. Ni Porfirio Díaz. Entonces, estamos ante, primero, una amenaza con toda la ignorancia del sentido histórico. Sí. Punto número 2, es una amenaza a las instituciones. El INE justamente se funda, por eso hay que, deben de conocer, carajo. O sea, a ver, el INE se funda después del fraude de 1988. O sea, en 1988 quienes manejaban las elecciones era la Secretaría de Gobernación, que siempre eran de dudosa resultados, ¿no? Ahí es donde surge primero el IFE, el Instituto Federal Electoral. Tanto que criticaron a Cedillo por la creación del INE. Sí, donde José Waldenberg y un gran grupo de intelectuales, incluso un hermano mío, sí, que le respeto mucho, mi hermano Héctor Solorio, fue de los que estuvieron ahí también en la creación de estos institutos que garantizaran la democracia, ¿no? Entonces, el INE pues tiene que casi 30 años, casi 40, ¿cuántos? De 88 para acá, 90, es 31 años. 31 años. Entonces, a 31 años de funcionamiento, te pones a amenazar que vas a desaparecer a alguien que está madurando en el tema democrático. Yo creo que es muy terrible, yo creo que es muy grave. Hoy Guerrero necesita seriedad. Hoy Guerrero no necesita amenazas, necesita propuestas. Entonces, ese es a ver, si entre ellos, que están metidos ahí en el lodo, dicen que el tema es colectivo, que el tema no es individual, pues entonces que colectivamente ya decline. Sí. Ya, que se baje, ya por honor, por dignidad, por decencia. Fíjate, ahí el error de la imposición de Marcial Rodríguez Saldaña, de Mario Delgado, de Ricardo Monreal, porque ahí, hace rato te decía, o sea, ahí estaba Pablo Amílcar. Sí, y todo iba bien, Tomás Chávez. Todo iba bien, hubiera sido el candidato Pablo Amílcar, no hubiera pasado nada, hubiera habido ahí algunos inconformes precisamente de estos, pero nadie hubiera comentado más allá. Sí. Estaba Walton, que yo, te soy sincero, pues, yo como síndico revisé el funcionamiento de Walton en Acapulco y no me convenció, pero bueno, estaba Walton. Era una opción. O sea, era una opción. Incluso estaba Nestora. Había nombres. Javier, lamentablemente el tiempo se nos viene encima, ya se acabó media hora de programa, pero te invitamos a una segunda parte, una segunda charla. Sí. La verdad que se me quedan muchas preguntas todavía. Y antes de despedir, Javier, tienes un minuto para el auditorio, para los radioescuchas. Sí, bueno, pues redes sociales del Heraldo. Ahora que ya empezaron las campañas, hoy, en esta ocasión, no se va a apoyar a los corruptos, a los que le fallaron al presidente Andrés Manuel, a los que le fallaron a Acapulco, a los que le fallaron a los guerrerenses. Hoy no, el tema, curiosamente, en el 21, no estamos hablando ya de partidos políticos. El tema es el futuro de Guerrero, de personas. Y hoy el que mejor proyecto trae, los invito, es un hombre sencillo, un hombre comprometido de palabra, es Mario Moreno. Es el mejor candidato, es la persona en que le vamos a confiar el futuro de nuestras familias para los siguientes 6 años. Javier Solero, muchísimas gracias y bienvenido. Antes de despedir, ¿qué tal el café de Nuevo Gusto? Muy bueno, ya casi me lo acabo, mira. Yo ya me acabé la tacita, no lo dejé porque estuve hablando todo el tiempo. Casi hablé todo el tiempo, sí. Muchísimas gracias. No, al contrario, ya estamos. Gracias. Muchísimas gracias por estar a través de 92.1 de FM.